Partido igualado, pero siempre controlado por Adareva, excepto en el inicio, que parecía que nosotras íbamos a tener el control, y en el tramo final, pero que quizá los fallos desde la línea de tiro libre y el venir desde atrás, pues nos acabaron pasando factura. Creo que Adareva es justo vencedor. Tuvimos nuestra opción, pudimos haberlo ganado al final, pero no hay nada que objetar. En un partido marcado una vez más por el dominio del rebote del rival, cosa que sabíamos, cosa que es imperdonable por nuestra parte, porque hay rebotes que nos ganan por físico, pero otros nos los ganan por falta de concentración y por no cerrar haciendo lo que tenemos que hacer. Y luego un partido donde nos superan mucho en el juego interior, y hasta que no conseguimos que haya algunos momentos que el juego sea muy dinámico, no somos capaces de hacerles daño. El juego es muy estático, muy parado, nuestras continuaciones son lentas, nuestra circulación de balón no es fluida, no ocupamos bien los espacios, no jugamos bien sin balón, y eso hace que no estemos cómodas en ningún momento. Después, con la zona y jugando con un equipo sin pivos, con gente muy pequeña, pues le damos la vuelta o entramos con opciones, pero no es suficiente. Entonces, bueno, era un partido muy importante para bien. La liga sigue, quedan muchos más, sigue formando parte del proceso de aprendizaje, pero lo que no podemos hacer es tirar tantas veces al poste. Ya tiramos al poste en Pontevedra contra el Arsil, en Avilés contra el Azba, hoy, y entonces tenemos que ser más duras en situaciones de estas para ser capaces de ganar más de las que perdemos. Pero bueno, es el signo o el peaje que hay que pagar un equipo inexperto y joven como el nuestro, y hay que seguir entrenando bien, hay que seguir mejorando, y no queda otra que felicitar a Adareva porque ganó con justicia, aunque el resultado dice que nosotros tuvimos nuestra opción, lo cual también es cierto, pero creo que el vencedor fue el equipo que más méritos hizo para llevarse el partido. Vale. Bueno, fue un partido que, pese a llegar con buenas sensaciones, no salieron las cosas como esperábamos. Al principio con un poco acierto y ellas castigando nuestros errores defensivos, con muchas faltas en el partido, y bueno, es hacer un partido importante, toca seguir trabajando y a por el siguiente.